Bendecido. Si aún no eres parte de un grupo de vida, hermano, te estás perdiendo la vida, la columna vertebral de la iglesia. Tienes que ser parte de un grupo de vida. Tenemos varias oportunidades para que te conectes los domingos en la mañana y también los miércoles en la tarde. Es más, ahora mismo estamos listos para abrir también grupos en hogares. Entendemos que todavía hay un poco de cuestión de restricciones, pero una de las cosas que hemos aprendido ya después de casi 2 años de estar en esta pandemia es que he observado varias cosas. La primera, Dios sigue sentado en su trono. Número 2, Dios es fiel. Número 3, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y es más, ya te estoy predicando otro sermón, ¿verdad? Ni siquiera. Número 4, no tenemos que vivir en temor. Así es que, ¿por qué menciono todo esto? Porque si Dios ha puesto en tu corazón el deseo, quizá puedas decir, pastor, he sido parte de un grupo, pero estoy interesado en abrir un grupo en mi hogar para recibir a nuevas personas. Quiero invitarte para que hables con David González. Él está por allá afuera, él es nuestro director de grupos de vida, Life Groups. Así es que nos encantaría poder hablar contigo acerca de esta oportunidad. El día de ayer, hermanos, tuvimos una experiencia maravillosa. Pudimos llevar alrededor de 17 parejas de nuestra iglesia. Sé que estuvimos anunciando una conferencia para parejas y quiero decirles algo, fue una enorme bendición. Tuvimos aproximadamente, el último reporte que recibí, éramos aproximadamente entre 360 y 370 personas presentes en ese lugar, como unas 160, 170 parejas. Amén. Ese es mi cue para terminar. Ya, ok, estamos despedidos. No es cierto, no es cierto. ¿Saben una de las cosas? Y lo interesante es que el predicador invitado es un gran amigo mío. Tuvimos la bendición de iniciar una iglesia en el noroeste de Arkansas. Estuvimos trabajando juntos por 14 años. Pero durante toda la semana estuvimos orando para este evento. Nos cayó la helada, el hielo, la nieve. Allá donde vive él en Arkansas estaba completamente las carreteras casi imposibles de manejar. Así es que todavía hasta el jueves en la noche no sabíamos si iba a venir el conferencista. Y sin embargo, una de las cosas que yo le decía a él, que es que no me extrañaba que el enemigo estuviera tratando de impedir que viniera a compartir un mensaje que iba a ser de gran bendición para las parejas. A todos los que estuvieron presentes, no me van a dejar mentir, fue de gran bendición, fue una edificación, fuimos retados a poder construir matrimonios para toda la vida. Y yo creo que de eso es lo que estamos hablando también en esta serie de mensajes. ¿Cómo le hacemos para reconstruir lo que de alguna manera el enemigo ha tratado de destruir a través él ha tratado y tiene una misión muy específica de destruir familias, de destruir matrimonios, de destruir iglesias? Desafortunadamente lo está logrando en muchos lugares, pero déjame decir una cosa, mientras estemos aquí nosotros no vamos a permitirlo. ¿Por qué? Y digo nosotros, todos nosotros, por el hecho de que sabemos el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo es que los grandes líderes como Nehemías inspiran o motivan a otros para trabajar. Déjame te pongo un ejemplo. Si yo solamente dijera en este momento, en este instante, hermanos, es tiempo de trabajar, lo más probable es que de aquí algunos dirían, ok, pero ustedes seguirían su vida como si yo no hubiera dicho nada. Ahora, si en este momento este edificio se estuviera incendiando, ¿qué harías tú? ¿Tú te moverías para ir por tu familia? ¿Harías todo lo posible para ayudar a otros a salir o no? Bueno, déjame decirte una cosa. Vivimos en un mundo que se está incendiando. Vivimos en un mundo donde enfrente de nuestras narices el enemigo está arrastrando a los jóvenes, está arrastrando a las familias. Gente está perdiéndose hacia una eternidad sin Cristo. Y hermanos, como iglesia no podemos quedarnos simplemente con los brazos cruzados.
Por eso hay tanto que podemos aprender acerca de la historia de Nehemías. Cómo es que este hombre, que era, para empezar, ya lo mencionaba, ni siquiera era constructor. Eso me hace recordar en los años cuando yo apenas comenzaba a servir al Señor y yo comenzaba a dirigir las alabanzas en mi iglesia, ya en la iglesia bautista Eliasim en Ciudad Madero, Tamaulipas. Yo recuerdo cuando en ese momento la gente me preguntaba si algún día consideraría ser pastor. ¿Qué les decía? No, hombre, no, jamás. Y por años yo estuve huyéndole a esto. Quiero que sepas que nunca pensé que Dios me fuera a llamar a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo tenía un pequeño problema, que a mí me daba pavor hablar en público. Me daba pavor, ¿no? Yo no quería ser el centro de atención en una audiencia. Y sin embargo, vas a estar de acuerdo conmigo que Dios tiene un sentido del humor maravilloso, ¿verdad? Así es que no me digas que Dios no te ha capacitado, no te ha preparado, porque lo más probable es que Dios tiene algo preparado para ti, algo grande. Simplemente lo que Él está buscando es que tú respondas. Y en la historia de Nehemías vemos cómo él le hizo para motivar a un grupo de personas después de orar, después de planear, juntó a la gente, les transmitió la visión y en cuestión de 52 días terminaron la reconstrucción de los muros de la ciudad. Pregunta, cuando tú estás construyendo una casa, ¿cuánto tiempo por lo general toma? Estamos hablando de meses, ¿verdad? Aquí estás hablando de los muros de la muralla de la ciudad en 52 días. Sin duda, Dios tenía algo preparado. Pero algo que me llama la atención es que no solamente los motivó a trabajar, sino ahora Nehemías tuvo que desarrollar características o una manera de organizarlos para construir un proyecto. Y eso es la pregunta que vamos a tratar de responder el día de hoy. ¿Cómo es que los grandes líderes organizan un proyecto? Bueno, nuevamente Nehemías nos facilita las cosas y podemos aprender. Si estás tomando notas, escribe lo siguiente. En primer lugar, aprendemos que los grandes líderes simplifican el trabajo. Algo que a mí me sorprende, hermanos, amigos, es que muchas veces los líderes o los pastores nos complicamos la vida. Algo que en realidad debería ser sencillo, que debería ser claro, a veces lo hacemos tan complejo de manera que las personas no tienen idea de qué es lo que tienen que hacer. Por eso, hermanos, líderes de grupos, líderes, maestros, todos, diáconos, concilio, lo que sea, todos necesitamos hacer una tarea de simplificar la tarea para otros. Necesitamos simplificar. Y a través del libro lo que vemos es que es interesante que Nehemías crea equipos, vemos de sacerdotes. Dice también que estableció los hombres de Jericó, los hijos de Asená, los hombres de Tecoa. Y estas personas ya estaban asociadas entre sí. Y eso también me lleva a otra cosa, algo que puedo observar. Si no está roto o descompuesto, no trates de arreglarlo. A veces, y esto lo digo hablando con pastores, tratamos de reinventar la rueda, como se dice, ¿verdad? Tratamos de reinventar cuando en realidad Dios ya nos ha dado un manual, Dios ya nos ha dicho las maneras en las que tenemos que hacerlo. Pero algo que es interesante es que de todos los grupos de personas, el más natural es la familia. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Nehemías? Él pensó, oró, planeó y dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a movilizar a las familias de esa ciudad. Y sabes una cosa, la manera o el plan como iglesia para alcanzar a esta comunidad, para cumplir nuestra misión que tenemos, es usar a nuestras familias. Esta mañana al llegar, y quiero pedirte que por un momento voltees hacia atrás, hacia la pared de atrás, me llena de gozo el ver a nuestro equipo de liderazgo entrenando a las siguientes generaciones, ver a algunos de sus hijos sirviendo. ¿Sabes algo? Si eso no te emociona, hermano, yo no sé en qué planeta vives. Necesitamos emocionarnos y buscar todo lo posible. ¿Sabes por qué? Porque el plan original
de Dios para alcanzar a esta humanidad es a través de las familias. El plan de Dios para reconstruir los muros de nuestra iglesia, de nuestras familias y de nuestra sociedad es a través de las familias. Por eso cada vez que a Nehemías le era posible, él ponía a la gente en sus puestos como familias. Escribe lo siguiente: las organizaciones más sólidas son las más sencillas. Piensa, por ejemplo, y estaba pensando, cuando yo era niño, hace cuestión de varias décadas, yo tenía unos monitos, o yo jugaba eran juguetes que no se rompían, y los golpeaba, y los jugaba, y los aventaba. Yo no sé, pero eran casi irrompibles. ¿Te acuerdas de eso? O los bloques que eran para armar o para construir cosas, no se rompían. Yo no sé de qué los hacían. Pero eran de lo más simples, ¿verdad? Era de lo más sencillo. Ahora, los juguetes del día de hoy son los juguetes más complejos, más complicados, pero nada más los tocas y se rompen. Entonces, yo creo que eso también es cierto en cuanto a las organizaciones, los ministerios, la iglesia. Mientras más complejos sean, más fácilmente se van a romper. Y las organizaciones más sencillas son las más fuertes. Por eso, como iglesia, necesitamos hacer todo lo necesario para quebrarnos la cabeza y simplificar el proceso. Una de las cosas que he compartido con el liderazgo es, como iglesia tenemos un proceso que vamos a implementar este año, un proceso de desarrollo de líderes, de desarrollo de fieles seguidores de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? A través de 4 pasos. Y la pregunta para ti es la siguiente: ¿en qué paso vas? 4 pasos. Pertenecer. Queremos que todos sean miembros de la iglesia. De hecho, este próximo domingo, el próximo sábado, a las 9 de la mañana, vamos a tener una oportunidad para ti, para que explores la posibilidad de hacerte miembro de la iglesia. Y te voy a explicar por qué es tan importante. Si estás listo para tomar esa decisión, quiero invitarte a que hables con nuestra hermana Marcela Gutiérrez, que está allá atrás. Levanta tu mano, Marcela, para que le hagas saber que vas a estar aquí próximo sábado a las 9 de la mañana. Segundo paso, crecer. ¿Cómo lo hacemos? A través de los grupos de vida. Queremos que todos sean parte de un grupo para crecer, a través también de planear retiros, conferencias, talleres, todo eso para ayudar a la gente a crecer. Número 3, queremos que la gente sirva. El cristiano que no sirve, no sirve. ¿Está claro eso? Así es que no me vengas con, no, pastor, a mí Dios no me ha llamado, porque te voy a poner unas cachetadas, te lo puedo asegurar. No es cierto, no es cierto. Pero todos tenemos que encontrar un área para servir. Y número 4, pastor, ¿cómo le hacemos para crecer? Muy sencillo, compartiendo nuestra fe con otros. Compartir es el cuarto paso. Así es que es algo claro, simple, algo que podamos ver. Por lo tanto, agárrense, hermanos, porque este año es el año para reconstruir y vamos a poder lograrlo juntos. Número 2, también aprendemos en el libro de Nehemías lo siguiente. Número 2, que los grandes líderes no solamente simplifican la tarea, pero también seleccionan un equipo. Ya lo que hemos dicho vez tras vez, el ministerio no se trata de aquí no estamos buscando, escúchame bien, no estamos buscando hombres orquesta. Si tú tienes la capacidad de tocar el pandero y los bombos y la guitarra y cantar, gloria a Dios por tu vida, pero no se trata de eso, se trata de trabajar juntos. ¿Me escucharon? Se trata de hacer esto. ¿Por qué? Porque los grandes líderes seleccionan un equipo. Ahora, eso es lo que he aprendido, y miren que me ha costado muchos años. He aprendido que muchas veces los líderes se pasan el tiempo tratando de acorralar a la gente perezosa, a la gente apática, en lugar de enfocarse en los que quieren trabajar. A eso le podríamos llamar tratar de meter a los cabritos en el corral.
a los que han crecido aquí están en el campo, ¿has visto eso? Tratar de meter a todos los cabritos, a las cabras, en un corral. O si no te gusta el ejemplo de los cabritos, es como si quisieras agarrar a un grupo de 50 gatos y meterlos en una jaula. ¿Verdad que está bien difícil? Pero aquí lo importante es, necesitas aprender esto ahora. Esto te va a ahorrar muchísimas horas de frustración. Escúchame bien. Aquí está la clave. Debes trabajar con los que quieren trabajar. Si te vas a llevar algo el día de hoy es esto. Enfócate en aquellos que quieren trabajar. Vemos que Nehemías se involucró a todos los habitantes de la ciudad en la tarea de reconstrucción de los muros. Dice la palabra que los líderes religiosos eran los que abrían el camino, mientras después venían hombres y mujeres, gente de la ciudad o de las zonas rurales, después también trabajadores intelectuales o gente que tenían capacidades con sus manos para hacer obras, y todos estaban haciendo, que estaban moviendo ladrillos. Había perfumistas, habían orfebres, habían líderes del gobierno y líderes del mundo de los negocios. Todos, sin excepción, todos estaban moviendo ladrillos y haciendo la mezcla para el cemento. Todos, es decir, menos un grupo de personas. ¿De qué estoy hablando? Fíjate lo que dice la palabra. Vean lo que dice el versículo número 5. Dice la palabra del Señor: los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con los dirigentes. Hay un grupo ahí interesante. ¿Cuál es? Los notables, o otra palabra, otra traducción sería los nobles. Y es obvio que estos notables o nobles se creían demasiado buenos para hacer ese tipo de trabajo. Ponerse a mover ladrillos era algo inferior para ellos. Ellos eran demasiado importantes como para hacer esa tarea. No se dice aquí cuál fue la excusa que dieron, pero donde quiera que vayas vas a encontrar gente así. Gente que son egoístas, que son vanos, que son perezosos, que se creen Juan Camaney. Para los que no sepan quién es Juan Camaney, búsquenlo por Google. Era alguien que se sentía superior, ¿verdad? Un personaje de antaño que se sentía superior, ¿verdad? La gran cosa, como dirían. Ellos se creían demasiado buenos. Y sabes, en todos los proyectos hay dos clases de personas: los que trabajan y los que de alguna manera esquivan el trabajo. ¿Los has visto? Y la respuesta de Nehemías a estos que estaban de alguna manera esquivando el trabajo fue ignorarlos. Él no perdió el tiempo con la gente que no estaba dispuesta a trabajar. De hecho, en lugar de hacer esto, Nehemías enfocó o centró su tiempo y sus energías en los que estaban dispuestos a trabajar, los que estaban ansiosos por hacerlo. Él no perdió ni el sueño, él no se amargó la vida, ni perdió el tiempo tratando de meter en el corral a la gente que no quería trabajar. Aquí está la aplicación para ti y para mí. Si tú eres líder, ya sea en tu hogar, en tu trabajo, en tu negocio, en un ministerio de la iglesia, no te debes preocupar por los que no quieren involucrarse. Trabaja con los que se quieren involucrar. Esos son los que han aprendido a trabajar en equipo. Algo que aprendí hace 19 años que tuve la oportunidad, que me inicié como pastor en el noroeste de Arkansas. Ya les he contado la historia, pero yo todavía no había aprendido esta lección de liderazgo. ¿Y qué es lo que pasaba? Cada vez que planificábamos un proyecto o que teníamos una reunión o un evento, ¿sabes en qué me pasaba la mayor parte del tiempo? Me la pasaba frustrado por todos los que no querían trabajar. Ay, ahí estaba yo enojado, haciendo mis berrinches, y estaba frustrado por todos los que no querían trabajar. Y sabes, había un detalle que se me estaba olvidando. Se me estaba olvidando el celebrar a aquellos que ya habían llegado. Finalmente Dios me mostró que necesito sentirme
entusiasmado por los que sí acuden, por los que sí quieren involucrarse, y de alguna manera hay que olvidarnos de los demás. Ahora, quiero que me escuches. No te estoy diciendo que no ames a la gente, porque vas a decir, pastor, está diciendo que tenemos que dejar de amarlo. No, no te estoy diciendo eso. Tenemos que amar a todas las personas, pero escribe lo siguiente, el siguiente punto. Los grandes líderes han aprendido a amar a todas las personas, pero moverse con los que se mueven. Voy a repetirlo. Los grandes líderes aman a todos, pero se mueven con los que se mueven. ¿Está claro? Enfócate en los que digan, yo quiero participar. En los que digan, yo quiero servir. No pierdas tu tiempo con los que se inventan todo tipo de excusas para no trabajar. En tercer lugar, número 3. También aprendemos que los grandes líderes delegan responsabilidades. Los grandes líderes delegan responsabilidades. Cada vez que estés organizado, debes repartir tareas específicas. Debes aprender a dividir el proyecto de acuerdo con las tareas que se van a realizar, y después debes asignarlas a personas determinadas. Pregunta, ¿crees tú o qué crees que habría sucedido si de repente Nehemías, una vez que despertó el interés en la gente de Jerusalén, hubiera dicho, pues ¿sabes qué? Pues trabajen ahí donde quieran, pues ¿qué? No importa, hagan lo que quieran. ¿Qué hubiera pasado? O por ejemplo, si hubiera dicho, todos vamos a construir solamente una parte del muro, todos trabajando ahí aglomerados en un lugar. ¿Sabes lo que hubiera pasado? Hubiera sido un desastre. Hubiera sido caos, confusión, frustración por todos lados. Lo que sí vemos es que en lugar de hacer eso, Nehemías, vemos que caminó alrededor de todo el muro y lo dividió con cuidado. Es probable, como mencionábamos, que él haya usado esa caminata nocturna para poder evaluar, para ver la realidad de los daños y saber cómo dividir mentalmente el muro en secciones. Aquí está el punto. Cada vez que tú organices un proyecto, debes mantener las cosas sencillas, como hemos mencionado hasta ahora. Hazlo sencillo, trabaja con los que quieren trabajar, asigna tareas específicas, es decir, delega responsabilidades. La delegación de responsabilidades es otro aspecto esencial del liderazgo. Piensa en esto por un momento. El Dios del universo, el creador de todas las cosas, Jehová, Dios Todopoderoso, Él nos ha confiado la obra del ministerio. No es porque nos necesitara, sino porque ese era su plan. Si Dios lo hizo, ¿qué puedes esperar de ti y de mí? Tenemos que aprender a delegar responsabilidades, a trabajar en equipo, a empoderar a otros. Y hermanos, de acuerdo al modelo de Nehemías, esta es la clave para el éxito de cualquier proyecto. Ahora, una vez que se asigna una labor a la persona equivocada, se suele producir caos y tras él muchos problemas de motivación. Por eso saber delegar significa comprender las tareas, pero también las capacidades de los miembros de tu equipo con el fin de poner las responsabilidades correctas en manos de obreros que mejor las pueden desempeñar. Esto es necesario, o es necesario tener a la persona correcta en el lugar correcto. Es increíble cómo muchas veces puedes ver a gente frustrada. ¿Por qué? Porque está sirviendo en el lugar incorrecto. Como decía el pastor Rick Warren, todos somos un 100 seguro, pero muchas veces podemos estar en el lugar equivocado. Así es que, hermano, si tu ministerio no es cantar, o no es enseñar, o no es hacer otra cosa, busca aquellas áreas en las que para las que Dios te ha capacitado. Escribe lo siguiente: lo que es responsabilidad de todos no es responsabilidad de nadie. Voy a decir una vez más, porque quizá
se ve un poquito raro. Lo que es responsabilidad de todos no es responsabilidad de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la mentalidad es, no, alguien tiene que hacerlo. ¿Sabes qué va a suceder? No va a suceder nada. Así es que si tú ves un trapeador tirado, si ves algo fuera de lugar, afuera, un vaso tirado, no pienses, alguien lo va a hacer. Di, no, yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer la diferencia. Si tú ves oportunidades para servir en la iglesia, aprópiate de esto. Y esto nos lleva al punto número 4. También aprendemos que los grandes líderes motivan a otros. Los grandes líderes motivan a otros. Les decía en el servicio en inglés hace un momento que leer el libro de Nehemías muchas veces puede ser una gran pesadilla para los predicadores. ¿Por qué? Porque tiene una serie de nombres que no sé ni cómo pronunciarlos. Si no lo puedo hacer en español, imagínense en inglés. Pero lo que yo no quiero que te distraigas con eso, lo que quiero que tú veas es la importancia de por qué estos nombres estaban ahí. Y quiero que vean lo que dice la palabra. Voy a comenzar en el versículo 23. Y dice la Biblia lo siguiente: Benjamín y Jasub reconstruyeron el sector que estaba frente a sus propias casas. Azarías, hijo de Maseías y nieto de Ananías, reconstruyó el tramo que está junto a su propia casa. Versículo 24. Binui, hijo de Jedadad, reconstruyó el sector que va desde la casa de Azarías hasta el ángulo, es decir, hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, reconstruyó el sector de la esquina que está frente a la torre alta que sobresale del palacio real, junto al patio de la guardia. El tramo contiguo lo reconstruyó Pedaías, hijo de Parós. Los servidores del templo que vivían en Ofel reconstruyeron el sector oriental que está frente a la puerta del agua y la torre que allí sobresale. Versículo 27. Los hombres de Tecoa reconstruyeron el tramo que va desde el frente de la gran torre que allí sobresale hasta la muralla de Ofel. Los sacerdotes, cada uno frente a su casa, reconstruyeron el sector de la muralla sobre la puerta de los caballos. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadoc, hijo de Imer, pues quedaba frente a su propia casa. El sector que sigue lo reparó Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental. Versículo 30. Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, el sexto, hijo de Salaf, reconstruyeron otro tramo. Mesulán, hijo de Berequías, reconstruyó el siguiente tramo, pues quedaba frente a su casa. Hermanos, si están considerando tener más bebés, aquí están una serie de nombres para ti, para que puedas ponerle a tu hijo. Por ejemplo, imagínate, hey, Mesulán, vete por las tortillas. Selemías, vete por las arepas. O Jasub, ve a traer las pupusas. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Si observaste que todo esto era a través de familias. Y el punto central de todo esto es lo siguiente: cuando organizas algún proyecto, permite que exista un sentido de pertenencia. Reta a la gente a que se apropie del proyecto, que pongan sus ideas, que pongan su sabor, sus ingredientes. Por ejemplo, ¿cuál es la manera correcta de hacer tamales? Están pensando, bueno, la mía, la correcta, ¿verdad? O la manera correcta de hacer pozole. Estamos de acuerdo que cada quien tiene su diferente sabor, sazón. Ahora, yo como pastor, yo puedo ayudarles a probar. Yo puedo ser un catador para ustedes si quieren. Puedo ayudarles con toda confianza para probar y para saber cuál es el más rico. Mi punto central es,
necesitamos que la gente se apropie, tenga ese sentido de pertenencia. Y lo interesante es que a lo largo de toda esta sección de las Escrituras nos encontramos con personas a quienes Nehemías había puesto a trabajar en secciones de los muros que se encontraban cerca de sus hogares. ¿Lo observaste eso? ¿Sabes qué quiere decir esto? Que aquí la verdad es que la gente trabaja con más dedicación cuando tiene un interés personal. Cuando tú escuchas que hay una necesidad en la otra parte del mundo, dices, ay, pobrecitos, ¿verdad? Pero cuando esa necesidad, hermano, afecta a tu familia, cambia por completo. Ahora dejas de ser simplemente un espectador a ser ahora un participante en el proyecto. ¿Por qué? Porque si esto te va a afectar a ti, vas a actuar. Y es lo que Nehemías hizo. Ustedes van a trabajar en la sección que está atrás o que es de la zona en la que están viviendo. Por eso necesitamos establecer, y cuando hemos hablado de la estrategia de multiplicar grupos de vida en esta ciudad, queremos abrir grupos cerca de tu casa, cerca del lugar donde vives. ¿Para qué? Para que puedas conectarte, puedas crecer, puedas invitar a tus vecinos. Pregunta, ¿crees que sería más fácil el lograr invitar a gente si está cerca de ellos? ¿Verdad que sí? Especialmente en una ciudad como esta, en una zona metropolitana donde a veces es tan difícil hacerlo. Pero fíjate lo que es el versículo 1. Nehemías 3:1. Dice la palabra del Señor lo siguiente: entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar, y reconstruyeron también la muralla desde la torre de las 100 hasta la torre de Hananel. Algo interesante es que la puerta de las ovejas era el lugar en donde se sacrificaban en ese momento, en ese tiempo, a animales para el templo. Y por eso, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Asignó aquel lugar a los sacerdotes, los que estaban encargados de esa tarea. Al permitir que cada cual trabajara cerca de su zona de interés, aquí Nehemías estaba demostrando un principio de organización. Escribe lo siguiente: las buenas organizaciones permiten que los trabajadores desarrollen sus propias áreas de trabajo. Nuestra iglesia ha sido edificada, grandemente bendecida, sobre el ministerio de los laicos. ¿Qué es eso, pastor? Gente que no necesariamente son llamados a ser pastores o pastores asociados o staff de la iglesia, sino gente que tiene sus trabajos ordinarios, pero que están sirviendo a la iglesia. Nuestra tarea, lo que queremos es movilizar a la gente de nuestra iglesia. Hay un dicho que me gusta repetir frecuentemente, y dice de esta manera: si tú tienes la idea, si tienes los dones espirituales y tienes el interés, ¿sabes qué significa? Que este es un ministerio para ti. Voy a repetirlo: si tienes la idea, si tienes los dones y tienes el interés, lo más probable es que ese es un ministerio para ti. Y cada vez que sea posible, hermanos, debemos permitir que las personas de nuestra iglesia se apropien de sus ministerios. ¿Sabes por qué? Porque he observado que esta sensación de pertenencia es un principio fundamental para la organización. Queremos que la gente se emocione y pueda sentirse motivada de desarrollar sus propios proyectos. Y esto nos lleva al último punto. Los grandes líderes son agradecidos con los demás. Los grandes líderes son agradecidos con los demás. Las buenas organizaciones entienden este principio. Reconocen el esfuerzo, el reconocimiento a lo que hacen los demás para lograr que sus proyectos se conviertan en una realidad. Esto, yo creo, es el propósito central del capítulo 3 de Nehemías. Aquí vemos cómo él presenta una lista
de honor de la fe, atribuyéndoles, escucha bien, méritos a quienes se los merecen. Y ahora, casi 3000 años después, tal vez ni siquiera podamos pronunciar los nombres de estas personas, pero aún los recordamos. Hay unas cuantas cosas que necesitamos observar acerca del principio del reconocimiento. Nehemías, escúchame bien, Nehemías los conocía por nombre. ¿Cómo le hacía? No sé. Él los conocía por nombre y esa es una de las señales de un buen líder. Y aquí Nehemías menciona 38 nombres. ¿Cuántos nombres? 38 nombres, y les atribuye el mérito de haber hecho un buen trabajo en el muro. Pregunta: ¿sabes tú quiénes están realizando un buen trabajo en tu ministerio, en tu organización, en tu familia? ¿Sabes quiénes? Si lo sabes, ¿saben ellos que tú aprecias lo que están haciendo? Es decir, ¿se los haces saber? Es decir, ¿saben ellos que estás agradecido por lo que están haciendo? ¿Sabes? El reconocimiento es un principio de una buena organización. Y como líder debes desarrollar formas de hacer que las personas sepan que están haciendo un buen trabajo. Fíjate lo que dice el versículo 20. Versículo 20. Dice lo siguiente: el tramo siguiente, es decir, el sector que va desde la esquina hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. Quiero que recuerdes ese nombre, Eliasib. Lo reconstruyó con entusiasmo Baruch, hijo de Zabai. ¿Recuerda el nombre Baruch? A mí me llama la atención porque aquí las palabras con entusiasmo son las únicas palabras descriptivas que vamos a encontrar en todo el capítulo. A otros se les reconoce el haber hecho un trabajo, otros también se reconoce que no hicieron ni papas, no hicieron nada. Pero aquí estamos encontrando que Baruch no solamente hizo su tarea, sino que lo hizo con entusiasmo. ¿Lo viste? Lo hizo con compasión, de tal manera que Nehemías reconoció esa actitud, y casi 3000 años más tarde conocemos aún el nombre de esta persona. No sabemos exactamente qué fue lo que hizo. Tal vez trabajó más rápido que otros, o más horas, o tal vez estuviera con una actitud especialmente positiva, pero gracias al entusiasmo de este hombre Baruch, vemos que sigue siendo un ejemplo para nosotros. Si tú quieres que te reconozcan en tu trabajo, en tu ministerio, escúchame bien, hazlo con entusiasmo. Hazlo con entusiasmo. Dios se da cuenta del entusiasmo. De hecho, está en la Biblia. A mí me encanta mucho buscar en la palabra del Señor definiciones. Y lo que encontré es que en el idioma griego la palabra entusiasmo significa literalmente poseído por Dios. Suena medio raro, ¿verdad? Cuando es Dios quien te posee, la gente se da cuenta. Pregunta: ¿estás tú poseído por Dios? A veces vemos en las películas gente que estaba poseída por el diablo, ¿verdad? Y vemos esas cosas. Pero ¿qué me dices tú de estar poseído por Dios? Cuando tú estás entusiasmado, lo que quiere decir es que Dios está teniendo control de tu vida y la gente se está dando cuenta. Y dice la palabra en el versículo 12 lo siguiente: Salún, hijo de Alogés, ahí está otro nombre para la lista. Alogés, que era gobernador de la otra mitad del distrito de Jerusalén, reconstruyó el siguiente tramo con la ayuda de sus hijas. Una vez más, ¿por qué es que Nehemías está incluyendo ahora a las hijas? ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo no se reconocía el trabajo de las mujeres. Y yo creo que el día de hoy
como iglesias todavía nos falta mucho por despojarnos de ese sentido a veces machista de no reconocer la tarea de las mujeres. Por eso, hermanos, queremos decirles, la tarea de las mujeres es tan importante. Y aquí vemos cómo Nehemías está atribuyendo el mérito a quienes les era debido, y vemos que para él las hijas de él estaban jugando un papel muy importante. Y yo creo, hermanos, que el único propósito por el cual Nehemías escribió este capítulo 3 de su libro es el demostrar aprecio y reconocimiento. El versículo 5 dice lo siguiente: los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables, otra traducción dice sus nobles, no quisieron colaborar con los dirigentes. Nuevamente aquí están los nobles. Y es interesante el hecho de que mientras Nehemías estaba honrando a tantos por la labor que habían hecho, ahora recuerda a este grupo de supuestos nobles o notables por lo que no hicieron. Vaya epitafio. Yo no sé tú, pero yo no quisiera ser recordado como alguien que no hizo nada. ¿Y tú? Gracias a Nehemías son miles de millones de personas que han leído desde aquellos tiempos acerca de los esfuerzos de los que construyeron el muro, y también acerca de los que no se molestaron ni siquiera por levantar un solo ladrillo. Escribe lo siguiente: las buenas organizaciones reconocen y recompensan los esfuerzos. Mientras leo la lista de honor de Nehemías, no puedo dejar de pensar en nuestra iglesia. Quiero preguntarte, ¿quiénes serían parte de esa lista de honor? No cabe duda que nuestra iglesia ha sido muy bendecida por el gran grupo de líderes y voluntarios que han hecho que han hecho la diferencia en la vida de las demás personas. Y quiero que sepan una cosa: estamos muy agradecidos por cada uno de ustedes. No obstante, son muchas las iglesias, incluyendo la nuestra, que funcionan a partir del principio 80-20. ¿Sabes cuál es? El 20% de las personas hacen el 80% del trabajo. Esto es cierto en el sentido físico y también en el económico, y esto lo es en la mayoría de las iglesias. Pero hermanos, esto no debería ser así, porque eso significa que todos los demás están obteniendo algo de lo que ellos ni siquiera han sido parte del trabajo. En cambio, vemos cómo Nehemías, claramente él no se enojó por aquellas personas que no estaban trabajando. El hecho de que no participaron no lo distrajo. Él prefirió, fíjate muy bien, él prefirió enfocarse, centrarse en los que sí estaban trabajando y olvidarse de los que no querían trabajar. Y aquí vemos que la Biblia nos dice que Nehemías tenía una lista. Pregunta: ¿qué me dices de ti? ¿Te encuentras tú en la lista de Dios? Un día, dice la palabra del Señor, todos vamos a comparecer delante de Él, y Él va a mirar a esa lista y se va a dar cuenta si tú participaste o no, si tú solamente inventaste excusas para servir o no. Y Dios te va a pedir que rindas cuentas de lo que hiciste, de lo que Él te dio. Y Él está haciendo una lista de la misma forma que Nehemías tenía su lista de reconocimiento. Dios está manteniendo un historial, piensa en esto, de tu vida, de tu servicio, de tu mayordomía y de los tuyos también. En realidad, aquí lo importante no es lo que la gente diga o lo que la gente piensa. Aquí lo importante, lo que estamos hablando, es lo que Dios está viendo acerca de tu vida.
¿Qué va a decir Dios acerca de ti, de tu servicio? ¿Dirá bien, bien hecho, buen siervo fiel o siervo bueno y fiel? ¿O dirá, ¿por qué ni siquiera te involucraste? ¿Por qué no hiciste más? ¿Cuál fue tu excusa? Piensa en esto para terminar. Si este fuera el último momento tuyo en la tierra, ¿qué diría Dios acerca de tu servicio o de la forma en la que has servido? Dios no le ha pedido a ninguno de nosotros que vaya quizá a construir ningún muro. Sin embargo, sí nos está pidiendo que nos involucremos en el ministerio de nuestra iglesia. Ser cristiano significa ser llamado a servir. ¿Me escuchaste? Ser cristiano significa ser llamado a servir. No todos van a ser pastores, ni quizá todos van a ser llamados a renunciar a sus trabajos para dedicarse por completo a la obra del ministerio. Sin embargo, todos los cristianos sí tenemos un llamado a servir. Voy a decir algo profundo y espero que lo puedas recordar, porque es muy profundo. El cristiano que no sirve, no sirve. ¿Está claro? Tú fuiste llamado a servir. Y cuando hay alguien que no está sirviendo, esto es una contradicción de términos. Y tenemos que recordar esto. Dios espera de nosotros que nos involucremos en el servicio a los demás. Aquí la pregunta es la siguiente: ¿cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es tu lugar dentro de la iglesia? ¿Qué parte del muro es la que estás construyendo, la que estás edificando? Todos necesitamos desarrollar un corazón de siervo, en lugar de ser, como veíamos, como aquellos notables o aquellos nobles que decían, esto sería algo humillante. Pero mira, si no fuera por otro motivo, yo quiero que pienses en lo que la gente podría leer acerca de ti en los siguientes años. Y vemos que Nehemías menciona 3 clases de personas. Estaban primero los que no trabajaron. Estaban los que trabajaron algo, los que hicieron algo. Y vemos a uno que hizo su trabajo con entusiasmo. ¿Y sabes algo? Dios se da cuenta de cada una de estas actitudes. Él supo quiénes no hicieron absolutamente nada, quiénes hicieron lo que les correspondía, y también notó quién fue más allá quizá de la comodidad o de lo que le correspondía hacer, y sin embargo trabajó con entusiasmo. Y aquí mi pregunta para ti, termino con esto: ¿cuál es tu participación en la obra de Dios? ¿Qué es lo que Dios está observando con respecto a ti? Vamos a orar en este momento. Padre, qué maravilloso, Señor, es el poder abrir tu palabra y el poder saber, Señor, que tú nos estás llamando a responder en fe. El poder responder, Padre, a pesar de las limitaciones, a pesar de lo que otros piensen, a pesar de las dificultades de la vida. Pero, Señor, el día de hoy podemos aprender de hombres como Baruch, que no se conformó simplemente a hacer una tarea porque es lo que tenía que hacer, sino que, Señor, Él quiso hacer la diferencia y lo hizo con entusiasmo.
sabiendo que lo que estaba en juego era la reconstrucción de unos muros que habrían de proteger a todas las familias de la ciudad. Y por eso, Padre, en este día mi ruego es que tú puedas mover algo en nuestros corazones. Que, Señor, si podemos llevarnos algo en este momento, que podamos recordar la tarea que tienen los grandes líderes, y que podamos llevar a cabo esta gran tarea que tú nos has puesto, que tú has puesto delante de nosotros. Que seamos líderes no solamente que oran, que planean, que motivan a otros a trabajar, pero que hagamos la tarea de organizarnos, de ponernos de acuerdo, Señor, para organizar ese proyecto, esa misión, esa tarea que tú nos has encomendado. Padre, porque te lo pedimos en el nombre precioso, que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola a todos, nos da mucha alegría que nos ha invitado a estar en su hogar hoy y los esperemos verlos en persona la próxima semana. Y para que ustedes estén al tanto por todo lo que sucede en nuestra iglesia, por favor visite atkidsonme.org y los veremos a la próxima.